Nunca le quitemos la honra, la gloria y el poder a Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tenemos que buscar darle la gloria a Dios. Diga conmigo, una crisis puede cambiar tu vida. Dígalo con ganas, despiértese. Una crisis puede cambiar tu vida. Ahora, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Todos me escuchan bien? Qué bueno. Gloria a Dios. Entonces no hay excusas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 22, ya lo tienen, me dan amén. Dice la bendita palabra de Dios, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día, diga, aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, diga, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él, es decir, a Jesús, lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento a las olas y cesaron y sobrevino la calma. Diga, sobrevino la calma. Y les hizo una pregunta al Señor. ¿Dónde está vuestra fe? Y dice, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Hasta aquí lo que dice la palabra de Dios. Oremos. Padre, yo te pido en este día que tu Espíritu Santo esté enseñándonos a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y que a través de esta enseñanza, Señor, todo nuestro ser sea afectado por una palabra tuya de fe. Y que esa palabra tuya, Señor, obre en nuestras circunstancias. Señor, que podamos crecer, podamos madurar, podamos desarrollar como hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Amén. Todo eso es cierto. La palabra de Dios nos habla de que estos discípulos estaban ahí en la barca con Jesús. Ellos conocían a Jesús, habían caminado con Él diariamente. Y ellos en un momento de sus vidas tomaron la decisión de seguirle. Y ellos estaban siendo testigos de primera mano de su ministerio. Y ahí estuvieron cuando sucedieron los milagros en la sinagoga en Capernaum. Vieron las sanidades en la casa de Pedro. Es decir, que estos discípulos habían visto los milagros, habían oído sus enseñanzas, y decían entre ellos que él era un gran profeta de Dios. Pero cuando ellos experimentaron la pesca milagrosa en la barca, es cuando entendieron que ese no era solamente un gran profeta, sino que era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Fue el día en que ellos cayeron postrados delante de Jesús, llenos de temor, reconociendo su condición de pecadores. Y Jesús les había dicho, no temáis, desde hoy seréis pescadores de hombres. Y ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Porque ellos supieron en ese momento que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y ahora están llegando a la barca, después de todas esas grandes bendiciones, de ver la sanidad de un leproso, la sanidad del siervo del centurión, la sanidad de la suegra de Pedro. Acababan de ser testigos cómo se liberaron muchos endemoniados y cómo se sanaron muchos enfermos. Así que lo que allí había, podríamos decir que era una fiesta pentecostal.
después de una tremenda cruzada de sanidad divina y liberación. Es decir, eso era algo para gozarse, para festejar, era una fiesta espiritual. Ellos habían presenciado, ya en Lucas 7, cuando él se dirigió a un pueblo llamado Naín, y vieron que sacaba de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda, y dice que mucha gente iba en ese funeral, y cómo ellos vieron cuando el Señor Jesús, al ver a esa pobre madre viuda, que era el único sostén que tenía ese hijo que acababa de morir, se compadeció de ella, y Jesús le dijo: no llores. Inmediatamente, no solo fueron palabras, sino acción, se acercó, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Y dice la Escritura en el versículo 15 de este capítulo 7 que el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. El resultado fue que todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Yo quiero que entiendan que los discípulos eran testigos presenciales de los milagros, de las sanidades, de la liberación, de la resurrección de muertos. Por ellos sabían con quién se estaban subiendo a la barca. Diga, ellos sabían con quién se estaban subiendo a la barca. Por eso cuando Jesús le dijo: subamos a la barca y vamos a ir al otro lado, ellos iban alegres, gozosos, confiados, porque Jesús estaba con ellos. Pero ellos no sabían lo que iba a pasar. La Biblia nos dice que cuando ellos estaban en medio del lago, se desencadenó, se desató una tormenta sobre ellos, de modo que la barca comenzó a inundarse y ellos temieron por sus vidas, es decir, estaban en peligro. Yo me imagino que cuando salieron, el cielo estaba azul, sin nubes, sin tormenta, ni vientos recios, es decir, se prestaba para navegar. Pero digo, de repente todo cambia. Es decir, se desata una tormenta, y eso que nos enseña que hay tormentas como las crisis que llegan cuando menos las esperamos. Aquí en la ciudad de los vientos sabemos cómo cambia el clima en abrir y cerrar de ojos. Salimos a veces con calor, un día maravilloso, de repente refresca, llueve y cambia totalmente. Y ahí estaban los discípulos en la barca cuando se desató esa tormenta. En lo natural es un fenómeno meteorológico producido por fuertes corrientes de aire que cambian en abrir y cerrar de ojos el clima. Y eso sorprendió a los discípulos en medio del mar. Diga, lo sorprendió en medio del mar. De igual manera, mis hermanos, vienen crisis a nuestras vidas, vienen circunstancias que el imprevisto nos sorprende. Todo estaba bien, estábamos contentos, estábamos felices, estábamos gozándonos. Quizás habíamos recibido el mensaje de la palabra que había dado ánimo y fortaleza a nuestro espíritu, y de repente una crisis, una circunstancia, un problema X nos sorprende. Según los especialistas, existen diferentes clases de tormentas. Ellos la clasifican por categoría o clase de tormenta, lo que es determinado por la velocidad del viento. Mientras más fuerte el viento, mayor en categoría y mayor peligro es la tormenta. Es decir, que el viento es un factor importante en las tormentas. Y aquí nos dice la Escritura que los discípulos estaban en medio del mar, en medio del lago, sufriendo una terrible tormenta que amenazaba con hundir la barcaza. Y pese a que ellos eran buenos marinos, sabían navegar y echaron mano a todo su conocimiento, a todas sus habilidades para achicar el agua que estaba llenando, inundando la barca, y lo cual le iba a terminar hundiendo. Y no había forma, el agua seguía aumentando porque las olas eran más altas que la barca, se inundaba. Ellos sabían que si no podían disminuir el agua dentro de la barca, el final se acercaba, se hundirían. Así que la desesperación, buscando cubetas y pasándolas uno al otro, pero era tanta el agua que ellos no lo lograron.
porque era una tormenta fuerte, con fuertes olas, con fuertes vientos, que estaban golpeando duramente la barca, y eso hacía inútiles todos los esfuerzos que ellos podían hacer. Los angustió y los paramentos. Decían, este es nuestro último viaje, quizás. Por eso se decían unos a los otros, nos hundimos, esto se acabó, aquí perecemos. Y todos sabemos que una persona que está angustiada, una persona que está con temor, ve aún más grande el peligro de lo que es. Y ellos veían esas olas gigantes, ellos veían ese fuerte viento que golpeaba contra la embarcación, y ellos pensaban que era su último viaje, que iban a morir. Ese era el cuadro de los discípulos en medio de la tormenta. Ahora en nuestras vidas también aparecen tormentas, aparecen crisis que nos quieren hundir, que nos quieren hacer zozobrar, y es allí cuando nuestra fe es probada. Es decir, ahí se ve lo que hemos creído en nuestro corazón y confesado con nuestra boca. Mis hermanos, es en medio de la crisis, en medio de la tormenta que arremete contra nuestra vida, que nuestra fe es probada. Y es el momento en que también el enemigo aprovecha para distraernos, para tentarnos a que abandonemos nuestra fe. Y lo hace susurrándote al oído que estás solo, sola, que no vale la pena seguir a Jesús, que no vale la pena servir al Señor, que lo que te está pasando es injusto, y ¿por qué me pasa a mí y no le pasa a los demás? Y tú ves que esa tormenta en tu vida se empeora pese a los esfuerzos por salir de la misma. Todo va mal, al punto que sientes que ya no hay una salida, y ahí te sientes igual que los discípulos, creyendo que es el final, que no hay esperanzas de sobrevivir esa situación. Es decir, los discípulos estaban pasando por esa situación. Habían ellos tratado de salir del problema, hicieron muchas cosas en sus fuerzas, trataron de achicar el agua, pero no funcionó. Hicieron todo lo que humanamente se puede hacer. Y digan, no lograron nada. ¿No te ha pasado que a veces haces todo lo que tienes que hacer, humanamente hablando, y nada te resulta? Y entonces uno se da cuenta que ellos comenzaron a sentirse solos, abandonados en medio de la tormenta. Ellos comenzaron a perder sus fuerzas y se estaban comenzando a rendir a la idea de que era el final, que iban a perecer en medio de esa tormenta. Cuando de repente uno de ellos, yo imagino que a lo mejor Pedro, se acordó que con ellos estaba Jesús, que Jesús estaba en la misma barca. Y me sorprende ver que esos discípulos que caminaban con Jesús, esos discípulos que lo conocían, esos discípulos que habían visto el poder de Dios manifestado en su angustia, en su desesperación, ni siquiera se acordaban que Jesús estaba con ellos. ¿No les resulta familiar? En los momentos de angustia, en los momentos de crisis, a veces no nos acordamos que Jesús está con nosotros. Olvidamos que Jesús está con nosotros para ayudarnos, y cuando los discípulos caen en la cuenta que Jesús está ahí en la barca con ellos, tiraron sus cubetas y corren donde Jesús. Y la Biblia dice que Jesús, pese al viento huracanado, pese a los golpes de las olas contra la barca, mi Señor estaba durmiendo confiadamente. ¿Saben por qué? Porque Jesús descansaba en la palabra que había dado con su boca.
Él había dicho, pasemos al otro lado. Él no dijo que a lo mejor pasaban, que iban a tratar. Él dijo, pasemos al otro lado, vamos a ir al otro lado. Es decir, que él habló esa palabra con fe. Por eso es que ni el viento, ni las fuertes olas, ni la lluvia torrencial, ni los rayos, ni las centellas lo habían despertado. Porque Jesús descansaba en su propia palabra. Aleluya. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tienes que aprender, mi hermano, mi hermana, a descansar en la palabra de Jesús. Los discípulos, cuando se dieron cuenta que Jesús estaba ahí, vinieron junto a Jesús desesperados a los gritos y lo despertaron, todos asustados. Yo imagino que al unísono todos decían, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. No tienes cuidado de nosotros. Nos estamos hundiendo, estamos a punto de morir. Y tú durmiendo. Haz algo. Es decir, que para ellos la cosa estaba color de hormiga. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Como usted hace cuando le vienen a avisar de una circunstancia, de una crisis, pegó un salto, salió corriendo, gritando como un loco, dando alaridos. ¿Verdad que no hizo eso Jesús? Dice que Jesús se levantó con calma, con la seguridad de quien Él era. Y sabiendo lo que en Él había, con la autoridad de su boca, reprende al viento, a las olas. ¿Y cuál fue el resultado? Dice la Escritura que la tormenta se apaciguó, quedó todo tranquilo y sobrevino la calma, vino gran bonanza. Vemos nuevamente a Jesús abriendo su boca en fe y ordenando a la naturaleza, y la naturaleza se rinde a la voz de Jesús. Y dice la Biblia que hubo una gran bonanza. Diga, gran bonanza. Yo me imagino la reacción de los discípulos. El peligro pasó, ya no morirían ahogados, estaban vivos, comenzaron al salto de alegría, gozosos, maravillosos, gloria a Dios, santo, Él vive, aleluya, todo está bien. Pero Jesús los mira con amor y ve el cambio en ellos. Minutos antes, desesperados, temerosos, y ahora gozosos y alegres. Yo imagino a Jesús moviendo la cabeza, increíble, y decirle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo? ¿Están las crisis, las circunstancias? Nos sentimos asustados, nos sentimos temerosos, y de repente el Señor hace el milagro, nos saca del problema porque ve que nosotros no lo podemos hacer. Y nosotros, gloria a Dios, aleluya, santo el Señor. Y yo, Señor, ¿dónde está tu fe? A mí esa palabra me impacta. Y debería impactarte a ti, mi hermano, cuando tú, como discípulo de Jesús, y estás siguiendo a Jesús, tú vas a entender que Él no es un profeta, que Él es mucho más que un maestro, que es mucho más que un hombre bueno, porque Jesús es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y como le dijo Nicodemo a Jesús, nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, tú eres testigo, como yo, de las cosas que Él ha hecho en nuestras propias vidas y en la vida de otros. Y te digo algo, el que hizo, sigue haciendo y seguirá haciendo. Amén. Así que, tú lo sabes, cosas que cambiaron tu vida, cosas que cambiaron mi vida, Él ha hecho. Es decir, en un momento Dios cambió tu vida y Dios continuará cambiando tu vida. Ahora, a algunos parece que no les cambió mucho. Será porque les falta una relación más íntima con Jesús. Porque si alguien está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué es?
Ahora mire a su izquierda, a su derecha y vea si hay nuevas criaturas de lo suyo. O todavía ve el viejo hombre sin cambiar, la vieja mujer sin cambiar. Que aún sigue con las cosas viejas, que sigue dándole gusto a la carne. Mira a su alrededor, mire todo curioso. Diga, ¿cuántos hermanos en el Espíritu? Aleluya. Porque si alguien está en Cristo,